Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Entonces estamos en el libro de Santiago, Amén. capítulo 1. Vamos a empezar por el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Entonces, hoy, de hecho, vamos a tratar dos temas, pero el primero es este. Cuando tenemos pruebas o cuando estamos pasando por aflicciones, la verdad es que lo más difícil es estar gozosos. ¿Sí? La verdad es que el corazón del hombre, ¿verdad?, cuando está en una situación contraria o adversa, ¿qué es lo que pasa? Pues que se achicopala, viene el desánimo, viene la tristeza, y entonces, ¿verdad?, estos tiempos son los que utiliza el enemigo pues para estarnos bombardeando, ¿sí?, con sus dardos de fuego, a fin de ¿qué? De alejarnos de la fe, a fin de alejarnos del camino que ya está trazados para nosotros. Por eso es que Santiago habla y dice: cuando estemos en tribulación o en angustia, en desesperación, dice: hermanos, gócense. Gócense. ¿Por qué? Porque debemos saber una cosa, y ahí nos lo explica después, más adelante, Santiago. Lo que pasamos es para ser perfeccionados. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, el tiempo de la prueba, el tiempo de la angustia, el tiempo de la desesperación, Dios lo usa para que seamos perfeccionados. Ayer que estábamos hablando allá en el mirador, precisamente Yolanda nos recordaba, dice: sí, como el buen Job, ¿verdad?, que sufrió aflicción. Y bueno, yo creo que nadie de nosotros ha pasado lo que pasó el pobre Job. Bueno, no sé si pobre o rico, porque pues pobre de todo lo que le pasó, pero rico en fe, ¿verdad? Rico en lo que realmente importaba, que era su confianza en Dios. Y a pesar de haber perdido ganado, tierras, siervos, hijos, esposa, salud, a pesar de haber perdido todo eso, él mantuvo, dice la palabra, su fidelidad delante de Dios, su justicia delante de Dios, y dice: y no atribuyó a Dios mal alguno, sino que al contrario dijo: Dios quitó, Dios dio, sea el nombre de Dios, ¿verdad?, bendecido, exaltado. Entonces, vemos cómo en la vida de Job, pues a pesar de todas esas situaciones, ahora sí que, como dicen, le llovía sobre mojado, y no salía de una y ya entraba la otra. Dios formó en él, o más bien comprobó en él, un carácter, ¿sí?, que era el que necesitaba mostrar para que al fin de todo esto, ¿qué pasó? Dice que Dios le devolvió multiplicado todo lo que tenía. Dios lo bendijo, Dios le puso en un lugar de honra. ¿Por qué? Porque pudo soportar la prueba sin darle o atribuirle más bien a Dios mal alguno. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en pruebas, nosotros tenemos que dar gracias a Dios y decir: Señor, ¿por qué está pasando esto? Bueno, no más bien por qué, sino para qué. ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué, porque estamos siendo probados. Dice que nuestra fe, ¿verdad?, es pasada por un crisol, es pasada por fuego. ¿Y para qué? Pues para que nosotros seamos purificados. Ahí, cuando un elemento es pasado a través del fuego, es para quitar todo aquello que no es suyo, ¿no? Entonces, separar. Cuando se destilan cosas, por ejemplo, se ponen al fuego y dependiendo de la temperatura, uno se hace vapor antes que el otro, y entonces pueden separar dos elementos que estaban mezclados. Así mismo en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas está mezclada la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hemos venido a Dios, y entonces ya Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nos dice la palabra que somos templos del Espíritu Santo, pero también en nosotros habita, y nos lo recuerda Pablo en los Romanos, una naturaleza que es la naturaleza de la carne. Entonces, con la prueba del crisol, con la prueba del fuego,
¿Qué es lo que pasa? Que Dios empieza a separar esos elementos a fin de que quite todo aquello que no es de Él y solo permanezca lo que es suyo. Entonces dice, bueno, nosotros todo esto que pasamos es para que seamos perfeccionados. Pero dice la palabra, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí me voy a empezar a adentrar al otro tema, ¿sí? Primeramente dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿por qué? Cuando estamos en esas situaciones y nos preguntamos por qué o para qué, es porque nos falta conocimiento. Entonces nosotros ahí tenemos que pedirle a Dios, Señor, revélame, enséñame por qué o para qué está pasando esto. Porque a veces sí hay un por qué, pero a veces hay un para qué. Entonces yo tengo que saber la respuesta a qué corresponde. A un por qué, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. O un para qué, para ser perfeccionado en Dios. Entonces, ¿alguien está falto de sabiduría? Dice la palabra. ¿Alguien no entiende por qué está pasando? Pídale a Dios y Dios dará, ¿verdad?, esa sabiduría. Entonces nosotros tenemos que presentar delante de Dios nuestras peticiones y Él nos dará luz o entendimiento acerca de esto. Cuando nosotros estamos en la prueba, lo que está probado o de lo que está siendo probado es nuestra fe. Por eso es que dice aquí la palabra que tenemos que pedir con fe y no dudando. ¿Sí? Porque dice que el que duda es como una ola que va y viene, ¿sí?, de repente, y al final se queda en el mismo lugar. Se va para un lado, va para el otro, y nada más se está moviendo, pero nada más entre dos sitios, porque de ahí no se mueve para ningún lado. La vida del cristiano tiene que ser una vida en la que va en avance, ¿sí? No puedes ir para adelante y luego para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, porque no caminas, no avanzas, sigues estancado en el mismo sitio. Entonces, nosotros tenemos que pedir con fe, dice, no piense que el que tal haga reciba cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese hombre de doble ánimo es precisamente ese, ¿no? El que de repente dice sí, y está caminando con el Señor, viene la prueba, ¿verdad?, y de repente como que dice, como que esto no me gusta, y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. Pero de repente viene la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como te alejas de Dios, viene el enemigo y entonces viene a traer cosas sobre tu vida. Y entonces tú dices, no, pues necesito buscar a Dios. Y empiezas otra vez a buscar a Dios y te acercas a Dios. Y cuando te acercas a Dios y Dios te pasa por la prueba, porque Dios te va a pasar por la prueba, ¿verdad?, vuelve a faltar la fe y entonces te vuelves a ir para atrás. Y así este hombre va y viene, va y viene, va y viene. ¿Y qué es lo que pasa? Que no está avanzando. Es inconstante. ¿Y sabe lo que habla la palabra acerca de estas personas? Dice la palabra en el Apocalipsis que las va a vomitar de su boca. ¿Y porque dice? Por cuanto no fuiste ni caliente ni frío, sino fuiste tibio, dice, por lo tanto yo te vomitaré de mi boca. Dice la palabra que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si decides seguir a Cristo, sigue a Cristo. Si decides no seguir a Cristo, pues definitivamente no sigas a Cristo, ¿verdad? Pero toma una determinación, toma una decisión definitiva en tu vida y no seas inconstante. Sino que si ya te decidiste por Cristo, camina con Cristo, agárrate, aférrate a Cristo, y a pesar de toda circunstancia, ¿verdad?, como dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿verdad?, ni principados, ni potestades, nada nos separará del amor de Dios. Cuando nos agarramos de Dios, Él nos da la fortaleza, porque dice que Él es capaz de mantenernos sin mancha, sin caída delante de Él, hasta el día en el que Él nos lleve a su presencia. Él es poderoso para hacerlo, ¿sí? Y que dice la palabra, el que inició la buena obra la perfeccionará en cada uno de nosotros. Entonces, somos transformados
es que no nos vamos a hacer a la imagen de Jesucristo de un día para otro. Es un proceso que vamos a estar llevando. Pero en nosotros tiene que estar la decisión, y eso es lo que pide Jesús, es lo que pide Dios, que haya decisión y determinación en nuestras vidas por ser transformados, por caminar conforme a la voluntad de aquel que nos llama. Entonces, por eso es que dice que aquí no nos debe de faltar la fe, porque la fe es la que es ese motor, ¿verdad?, que nos va a seguir llevando, caminando hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, a pesar de cualquier circunstancia. La fe es la que nos va a llevar, la fe es la que mueve montañas, la fe es la que va a ir, ¿verdad?, llevándonos de victoria en victoria. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Fe es lo que nos hace falta. Por eso es que dice Santiago aquí, pidan con fe y no duden nada, porque el que no pide con fe y duda, no agrada a Dios. El libro de Hebreos que leíamos la semana pasada dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de aquellos que se acercan. El libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 8 que leíamos hace ratito dice, acérquense pues a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero para acercarse a Dios dice, aquellos que pecadores limpien sus manos y aquellos de doble ánimo purifiquen sus corazones. Hablando precisamente de esto, ¿no? Porque en nuestro corazón es en donde está la batalla, en nuestros corazones y en nuestra mente. El hecho de querer o no obedecer a Dios. Y vamos a seguir caminando entonces en esto. Versículo 9. Perdón, no, salto hasta el 12. Esto no lo voy a tocar. Salto hasta el 12. Capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, bueno, ahorita lo dejo. 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando un varón, bueno, hablando del hombre o de la mujer, estamos hablando de cuando el cristiano es capaz de soportar la tentación, ¿qué es lo que nos es dado? Dice, una corona de vida, un galardón. Cuando nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, vamos a encontrar la prueba en el camino. Esta carrera que estamos nosotros haciendo no es una carrera 100 metros libres, es una maratón, porque hablábamos que no es tampoco de poco tiempo, es una prueba de resistencia, pero también aparte de que es una maratón con obstáculos. ¿Sí? Comparando con el atletismo, no es una carrera así libre, sino que hay obstáculos y esos obstáculos hay que saltarlos. Entonces, esos obstáculos son las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener la fe suficiente para saltar esos obstáculos. Entonces, ese obstáculo es una prueba o es una tentación. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, vienen de parte del diablo. ¿Sí? Pero también dice aquí Santiago, no se engañen, hermanos. Nosotros somos tentados de lo que realmente hay en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce cada uno de nosotros cuál es su debilidad. Ayer platicábamos acerca de eso. El diablo conoce cuáles son tus áreas fuertes y cuáles son tus áreas débiles. Y no te va a pegar por el área fuerte porque sabe que ahí no te va a poder tirar. Te va a tirar por el área débil. Por el área donde sabe que hay todavía en tu vida algo de donde él te puede agarrar, te puede sujetar y te puede atrapar. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? El diablo va a traer eso. Dice, no digan que son tentados de cosas extrañas. Es de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza caída, ¿verdad? De su propio pecado que existe, bueno, no pecado, sino naturaleza pecaminosa, que no es lo mismo, que existe en nosotros. El pecado es cuando ya está concebido. La concupiscencia es la naturaleza pecaminosa que existe en el hombre. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en esta carne, como dice Pablo, hay una ley en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, que nos llevan a hacer lo que no queremos, que es a las cosas de este mundo.
Pero dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y nos guía para hacer las cosas que sí queremos hacer, que son agradar a Dios. Hoy, si vieron, muchos de los cantos hablaban precisamente de eso, ¿no? De agradar a Dios, de presentar nuestras vidas en santidad, de presentar nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios y de esa manera agradarle. Más que una canción, ¿verdad? Decía ahí un canto, mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Y mi obediencia a quién? ¿Al pastor? No, a la palabra de Dios. Obviamente el pastor como autoridad hay que sujetarnos, yo me sujeto a mi pastor, pero a lo que primeramente tenemos que sujetarnos es a la palabra de Dios. Nos sujetamos a la palabra de Dios y nos es fácil sujetarnos a cualquier autoridad, tanto civil como religiosa o espiritual. Si nos podemos sujetar a la palabra de Dios, todo lo demás es muy fácil que nosotros nos podamos sujetar. Dice el libro de Santiago, aquel que domina su lengua es capaz de dominar cualquier cosa. Porque la lengua es lo más difícil de dominar. Pero entonces, aquí nos dice que no somos entonces tentados por cosas o agentes externos, sino que esa naturaleza pecaminosa que vive en nosotros es la causa por la cual Satanás pone ahí la tentación para ver si caemos. ¿Es pecado que esté ahí la tentación? No. Aquí lo dice. Está la concupiscencia, que es nuestra naturaleza pecaminosa, y aquí está la tentación que pone Satanás. Veamos un ejemplo. Es fácil, ¿no? Está el hombre, ¿verdad? El hombre que muchas veces excusa, es que soy hombre y la carne es débil, ¿no? Está el hombre, ¿verdad? Le gustan las mujeres. Satanás no le va a traer una mujer, ¿verdad?, que no sea de su agrado. Todas las mujeres son bellas, por eso dije que no sea de su agrado. Cada quien tiene sus gustos, ¿sí? Entonces, Satanás no le pone ahí una mujer que no le guste. Le va a poner una mujer conforme a lo que él le agrada. ¿Es pecado que el hombre vea a esa mujer que le agrada? No. Mientras no sea deseándola, dijo Jesús. Porque ahora les digo que aquel que vea a una mujer y la codicia o la desea en su corazón, ha fornicado o ha adulterado con ella, ¿sí? O sea, tú la ves, no hay ningún problema. Pero si en tu mente, en tu corazón, empiezas a pensar exactamente en esa persona, empiezas a adulterar en tu mente y en tu corazón, dice que entonces eso va a dar a luz el pecado. El pecado no es que te lo hayan puesto ahí enfrente, ¿verdad? Aquel que es amante del dinero y le ponen ahí, ¿verdad?, una caja abierta, la cajera se fue un momento y le dejó la caja registradora abierta. Eso es pecado, no, es la tentación. El pecado es que agarre y saque dinero de ahí. Entonces, esa tentación, su naturaleza, el amor al dinero, produjo el pecado. Entonces, dice aquí la palabra, nadie diga que es tentado por cosas externas. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos lleva a hacer las cosas malas. Pero, ¿sí?, nosotros tenemos, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu, ¿verdad?, de temor, un espíritu débil, sino nos ha dado un espíritu de dominio propio. Es decir, que nosotros podemos soportar toda tentación. Dice aquí la palabra, resistid al diablo y él huirá. No dice pelea con el diablo, no dice reprende al diablo, dice resiste al diablo y él huirá. ¿Qué quiere decir? El diablo te va a poner la tentación. Sabe de qué lado tú cojeas, pero es tu dominio propio y tu fuerza en el Señor lo que te va a sostener para que soportes esa tentación. ¿Sí? Para que cualquiera que sea eso que te está llevando a caer, tú lo soportes y digas, no, yo prefiero agradar a Dios que un disfrute. Aquel que codicia en su corazón, hablábamos de una mujer, pues tal vez nada más se le queda ahí en su mente y está perdiendo todo por eso, porque tal vez aquella mujer ni le va a hacer caso. Bueno, que a veces la trampa del enemigo son
mueve porque son instrumentos, son piezas del diablo que precisamente para que caigas, ¿no? O aquel que hablábamos del amor al dinero. Pues ahí ve el dinero, ¿verdad? ¿Qué? Toma, un billete de 500. ¿Cuánto tiempo le va a durar esos 500 pesos sin la bendición de Dios? Porque fue dinero mal habido, porque fue dinero que no era suyo. Cuando vea, ese dinero se ha acabado. O hablemos de aquel que ha salido de una adicción, ¿verdad? Y todavía el diablo sabe, ¿verdad?, que ahí está, latente. Y un día te pone ahí, ¿verdad?, lo que sea que sea el producto de esa, o que fue más bien, de esa adicción. ¿De qué te va a servir el tomarte un vasito o el fumarte un churro si al cabo de un rato lo habrás perdido todo? ¿Sí? Entonces, ahí está. Pero dice entonces, una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, dice, siendo consumado, da a luz muerte. Tú pecaste, te va a llevar a muerte. ¿Qué muerte? Una muerte espiritual. Porque habiendo caído en el pecado, tú estás alejado de Dios. Habiendo caído en el pecado, dice el libro de los Hebreos, no queda más que una horrenda sensación de muerte. De que no queda nada más que hacer delante de Dios. Pero también dice la palabra en Juan, hijitos, estas cosas les hablo para que no pequen. Mas si pecan, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. No es licencia para pecar, simplemente que si llegásemos a pecar, ¿sí?, primeramente no le echemos la culpa al diablo, porque estaba en nosotros, en nuestra naturaleza, el pecar o el no pecar, y estaba en nosotros la decisión de hacerlo o no hacerlo. Simplemente lo que nos falló o lo que nos faltó fue fe. Lo que nos faltó, ¿verdad?, fue el pararnos firmes, resistir al diablo y esperar a que él huyera. Eso es simplemente. Pero si llegáramos a pecar, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces, dice, consumido el pecado, da lugar a la muerte. Y ahora aquí, veamos esto y nos va a ayudar a entender un poco lo anterior. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no la rieguen, ¿sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué dice aquí? No erréis, no se equivoquen, no la rieguen, porque a veces el diablo nos pone esta tentación y nosotros pensamos, es de Dios. Esta era la bendición que yo estaba esperando de Dios. Esto era, ¿verdad? Yo le estaba pidiendo a Dios y esto, aquí está. Pero dice, no erréis, no se equivoquen. Las cosas buenas solo vienen de parte de Dios. Entonces, allá nos decía, necesitan sabiduría, pidan a Dios. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Precisamente para discernir. Se nos presenta algo enfrente de nosotros. ¿Qué vamos a decir? ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque a veces vienen oportunidades que decimos, wow, Dios, gracias, porque tú sabes que yo necesitaba un trabajo, tú sabes que yo necesitaba esto, tú sabes que esto, pero es una trampa del enemigo para que caigas. Aquel que está pidiendo un trabajo, ¿sí?, y está meses orando a Dios, le llega el trabajo, y el trabajo es fines de semana. ¿Qué va a pasar? Se va a retirar, se va a alejar, se va a enfriar y al cabo de un tiempo se va a dejar de congregar. ¿Era realmente una bendición de Dios?
Era una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de Dios vienen ¿qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. ¿Cómo va a ser una bendición de Dios que tengas un trabajo que te va a alejar de la iglesia? Cuando la palabra dice que no dejen de congregarse, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Entonces, si Dios está mandando que tenemos que congregarnos y yo estoy recibiendo algo que me está alejando de la comunión con Dios, de la congregación con Dios, no es de Dios, no es perfecto. Es un regalo, sí, pero no es perfecto, y si no es perfecto, no es de Dios. Yo estoy pidiendo por un marido, por una esposa, y se me presenta una mujer conforme a lo que mis ojos agrada, y dicen, gracias Dios porque me has respondido. Pero al cabo de un tiempo se casa, y esa persona, esa pareja, en lugar de llevarla a acercarse a Dios, la lleva a alejarse de Dios. ¿Era realmente de Dios? No era de Dios. Por eso es que aquí entonces nos habla Santiago acerca de que tenemos que tener cuidado de esas cosas. Si algo es de Dios, nos va a acercar a Dios. Nunca nos va a llevar en contra de Dios. Nunca nos va a alejar de Dios. Nunca nos va a impedir la comunión con Dios. Al contrario, siempre va a buscar que seamos nosotros enriquecidos, que nosotros seamos bendecidos de parte de Dios. Por eso es que dice aquí Santiago, no se equivoquen, no erréis. ¿Sí? Van a venir cosas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque también Satanás va a poner trampas. Va a poner trampas ahí delante de nosotros a fin de que nosotros al caer, de ahí ya nos agarró. No erremos, no nos equivoquemos. Solo de Dios vienen cosas perfectas y buenas. Versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando estamos en situaciones, tenemos que tomar las cosas con calma, no apresurarnos. Te llegó el trabajo, tienes que presentarte el lunes, pues vámonos, ¿verdad? Antes de cualquier cosa, antes de que alguien me lo gane, antes de que yo me voy. Espérate. Ya le preguntaste a Dios si realmente era lo que Dios había preparado para ti. ¿Qué tal si, como les digo, es una trampa del enemigo? Lo único que va a hacer es sacarte, despojarte de lo que Dios te ha dado. No debemos tomar decisiones, ¿verdad?, con el corazón, sino con la cabeza y sobre todo con el espíritu, en oración. Ahí, cuando estemos en la intimidad con Dios, Señor, mira, esto está aquí, si es tuyo, tú revélamelo, muéstrame a través de alguna forma que esto realmente es tuyo, que tú me lo estás mandando, ¿verdad? Si es tuyo, prueben a Dios, se vale probar a Dios. Así como Gedeón le dijo a Dios, a su ángel, mira, no es que esté dudando de ti, pero pues si realmente es cierto lo que tú me estás diciendo, pues que este pedazo de lana se mantenga seco mientras que toda la tierra en la noche amanezca húmeda por el sereno. Y así Dios le dice. Y al otro día dice, bueno, no te vayas a enojar, ¿verdad? Pero ahora que acontezca al revés, que aparezca la lana mojada y todo el campo seco. Y así Dios le hizo, le confirmó lo que ya Él le había dicho. ¿Sí? Se vale pedirle a Dios confirmación y no agarrar las cosas a la primera. Puedes decirle, Señor, me dicen que me tengo que presentar el día lunes. Si es tuyo, que no sea el lunes y que yo les pueda decir, espérenme 2 días y que me digan, sí, no hay problema, si es tuyo. Si no es tuyo, que se vaya la oportunidad. Es difícil, porque cuando estás en la prueba, estás en la situación, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? Pues si ahí está.
Lo que estudiábamos el día viernes acerca de María, cuando el ángel le dice, ¿verdad?, que va a concebir un niño, ella ya estando comprometida con José, ella simplemente dice, hágase, Señor, con tu sierva lo que tú digas. Vimos que José estuvo a punto de abandonarla, pero finalmente Dios habló a través del ángel a José para que no la abandonara. Seguramente cuando María le dijo el ángel, vas a concebir, bueno, le dijo ella, pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Dice, no va a ser de esa manera, va a venir el Espíritu de Dios y va a engendrar una criatura en tu vientre y será llamada hija de Dios, hijo de Dios. Dice, pues hágase como tú dices. Ella sabía, lo estudiábamos el viernes, que ella estaba poniendo en riesgo su familia, estaba poniendo en riesgo su vida, estaba poniendo en riesgo su matrimonio. El hecho de que José se enterase de que estaba embarazada aún no teniendo intimidad con él, era motivo como para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo. Mas sin embargo fue obediente y Dios respaldó esa situación. Nosotros entonces, ¿verdad?, cuando vengan cosas así, podemos decirle, Señor, ok, si es tu voluntad esto, si tú me permites esto, pruébame de alguna manera que estás haciendo, que va a ser esto. Y Dios nos va a mostrar realmente si es o no es su voluntad lo que está pasando enfrente de nosotros. Cada decisión que nosotros tengamos que tomar, porque esta vida está hecha de decisiones, tendría que pasar por la voluntad de Dios, o debe pasar por la voluntad de Dios. ¿Sí? Si nosotros hemos dicho que vamos a entregar nuestra vida a Dios, pues nuestra vida a Dios le corresponde. Y si dice que también nos hemos hecho esclavos voluntarios de Dios, pues para Él, para hacer cualquier cosa, nosotros tendríamos que pedirle permiso. Ayer estudiábamos, sí creo que fue ayer, que dice la palabra que a Jesús se le ha dado potestad sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad es suya. Y veíamos cómo Satanás no puede hacer nada que no le sea permitido de parte de Dios. En el caso de Job, Dios le permitió hasta dónde podía él hacer sobre la vida de Job. Al principio le dijo, bueno, pues sobre todas sus cosas. Después, bueno, también su familia. Después también su cuerpo. Dice, pero su alma, que se deja mañana. O cuando Jesús, ¿verdad?, aquel legión que se paró enfrente de él, y dice que le dijeron, danos permiso de entrar en los cerdos. Le pidieron permiso a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús les dice no, pues no es. Se me largan. Ni a los cerdos. Ya al más profundo abismo, ahí se van. Por eso pidieron permiso. Reconocían la autoridad de Jesús. Dice la palabra, ¿crees en Dios? Muy bien. También los demonios lo hacen y tiemblan. Entonces, si nosotros hemos decidido poner delante de Dios nuestras vidas, todo lo que hagamos, dice incluso la palabra, nadie diga mañana esto, mañana aquello. Dice, si Dios quiere, ¿no?, haremos esto, si Dios quiere, haremos aquello. Entonces, todo lo que hagamos, pidámosle permiso a Dios. Señor, ¿me permites hacer esto? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? Y cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, entonces recibiremos la perfecta voluntad y la perfecta bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristezas. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya Jesús hizo su obra, pero nos ha dejado su palabra para que nosotros no perdamos nuestra salvación. Su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es la que nos va a guiar a la salvación. El que
se mantenga firme, dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. No el que le recibió un día en su corazón y le dijo, Señor, entra en mi corazón. No, el que se mantenga firme hasta el final. Dice entonces, para sed, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, bueno, este lo dejo después, hasta aquí. Hacedores y no solo oidores. Hace ratito estábamos estudiando Hebreos 4, y dice que la palabra es más cortante que espada de doble filo, que entra hasta lo profundo de las coyunturas de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Aquí dice que la palabra nos llevará a la salvación. Pero que tenemos que ser, ¿qué? Hacedores y no solo oidores. Porque aquel que solo oye, viene el domingo, miércoles, viernes, sábado, los días que tengamos reunión, escucha la palabra y dice, ok, si es cierto, estoy mal. ¿verdad? Se va, pero se le olvida. Y llega a la próxima reunión y sigue igual, en la misma condición. Y vuelve a escuchar la palabra y dice, sí es cierto, estoy mal, tengo que corregir esto, pero se vuelve a ir y se le vuelve a olvidar. No está haciendo nada en su vida. Es un oidor de la palabra. Mas, sin embargo, el hacedor es aquel que escucha la palabra y dice, es cierto, estoy mal. Aquí tengo que corregir mi vida. En ese momento se arrepiente y dice, Señor, yo quiero cambiar, ayúdame. Pero cuando se va a su casa, él se mantiene en esa decisión de agradar a Dios. Y aunque venga, como dice aquí el párrafo, aunque vengan tentaciones, aunque vengan situaciones, él se mantiene firme delante de Dios y delante de Satanás. Y dice, mantenerse firmes y el diablo huirá. Pero para eso entonces hay que ser hacedores de la palabra. Yo oigo, entra en mi corazón, entra en mi mente y me da entendimiento en la palabra de que es cierto. Necesito ser transformado y renovado. ¿Qué hago con esa palabra? ¿Llegando a mi casa se me olvida? ¿O llegando a mi casa la pongo en práctica? Hablaba hace ratito mi hermano Memo durante el estudio del reposo. Hay un reposo para nosotros en el cielo, pero hay un reposo también aquí en la tierra. Y el reposo en la tierra es cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, todo va bien. ¿Tendremos aflicciones? Dice, sí, Jesús, sufrirán aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido a este mundo. Vendrán problemas, vendrán pruebas, sí, pero estaremos en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo Jesús, mis paz les dejo. No la que da este mundo. Este mundo le habla paz a la felicidad, le habla paz a al tener lo suficiente. ¿Sí? Yo tengo economía suficiente, no me falta nada, tengo paz. Esa no es la paz. La paz de Dios es la que te da la tranquilidad de que tú te puedas acostar en la noche, aunque tengas problemas, aunque tengas situaciones, aunque no sepas qué vas a comer mañana, aunque no sepas con qué vas a sostener tu casa, pero tú te acuestas y dices, Señor, gracias por este día, mañana tendrás su afán, mañana yo sé que tú me proveerás, mañana, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir de alguna otra manera, gracias por el descanso que tú me darás en esta noche, y el día de mañana yo me levanto con nuevas fuerzas y digo, Señor, gracias por este día, prospera todo lo que yo haga de acuerdo a tu voluntad. Y no que aquel que según tiene paz, que tiene todas comodidades, que tiene todo lo que necesita, se acuesta y se levanta cansado. ¿Por qué? Porque estuvo toda la noche pensando en qué, cómo y para qué tenía que hacer.
¿Eso es paz? Esa no es paz. La paz es solo la que Dios puede dar a través de estar haciendo su voluntad. Tú cumple con la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir. Obedece su palabra y Dios te va a prosperar. En la obediencia está la bendición. ¿Sí? Obedece a Dios en todas sus cosas y Él hará conforme a sus promesas. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, Dios hará. Eso es algo que tenemos que tener bien grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios quiere bendecirnos. Pero para bendecirnos necesita que nosotros caminemos en obediencia. Cuando hablamos en el libro de Hebreos acerca de Abraham, nos habla del padre de la fe. Dice que por la fe Abraham halló gracia, le fue contada por justicia. El hecho de que salió de su casa a una tierra que él no conocía, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y yo te llevaré a un lugar que tú no conoces, pero ahí te bendeciré y ahí te multiplicaré y te daré una gran descendencia y tú serás bendición para todas las familias del mundo. Hoy está haciendo bendición a través de su palabra, porque a través, Señor, de la obediencia de Abraham surgió el pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel vino nuestro Redentor Jesucristo y a través de Jesucristo el Espíritu Santo y la palabra que hoy tenemos aquí. Él sigue siendo bendición para todas las familias de esta tierra, para aquellos que la reciben. Entonces, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, lo que realmente a Dios le interesa es que hagamos el bien y que cada uno guarde su vida de el pecado. Guardar nuestras vestiduras sin mancha del mundo. Pero ¿qué dice que tiene que hacer uno? Refrenar su lengua. Si vemos en la congregación alguno, vamos a ir a Mateo 8. ¿Saben que la iglesia, Jesús dice, yo no vine por los justos, sino por los pecadores? El doctor no va al que está sano, sino al enfermo. Usted cuando va al doctor, le dice, doctor, me siento mal de esto y aquello. El doctor, que es el especialista, le dice, bueno, pues mire, tómese esto y aquello. Y, por ejemplo, si anda mal del colesterol, de los triglicéridos, evite todas las grasas, evite refrescos, evite esto, tan. Y usted llega a su casa y le dicen, bueno, pues esta es la receta del doctor, ¿verdad? Compré la medicina. Pero me dijo que evitara esto. Pero es que me gusta mucho el refresquito al mediodía, ¿no? Después de comer un refresco bien frío. O es que me gusta mucho el azúcar, ¿no? O la tortilla. Pero el doctor me dijo que no tenía que tomarla. Bueno, que sea un poquito, ¿verdad? ¿Qué estamos siendo? Desobedientes. Y si el doctor nos dijo que era para nuestro beneficio, nosotros en lugar de estarnos beneficiando, nos estamos perjudicando más. Así es igual con Dios. Nosotros venimos delante de Dios diciéndole, Señor, me duele esto, me pasa esto, mira que esto, mira que aquello. Y Dios te dice, mira, aquí está mi palabra, esta es la receta, hazla. Y nosotros ¿qué decimos? Bueno, ok, esto sí me gusta, pero esto no me gusta. Como que esta parte no me conviene. No es agradable a mí me agrada el otro. Pero Dios te dice, deja el pecado. Pero es que es agradable, es bueno. Bueno, no, es agradable nada más, ¿no? Bueno, no puede ser. Me satisface. Pero Dios te dice, eso te va a llevar a la perdición.
Y uno dice, pero pues es lo que me gusta. Entonces, ¿qué dice Dios? Haz lo que tú quieras. Así como el médico, ni modo que vaya a tu casa y te diga, pero si yo le dije que no hiciera esto, si yo le dije que no tomara esto. El doctor cumple con darte la receta y decirte cuál es el mejor tratamiento para ti. Pero no va a ir a tu casa a ver si realmente estás cumpliendo con ese tratamiento. Igualmente, aunque Dios sí va a tu casa, pero en este caso su pastor, ¿verdad?, les está dando la palabra o la recomendación de parte de Dios. Pero yo no voy a estar en sus casas viendo si realmente hacen o no hacen lo que Dios dice que hagan. Eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Quieren realmente recibir la bendición de Dios? Hagan lo que Dios dice que deben de hacer. ¿Sí? Ahora, entonces, hablamos de qué, Mateo. ¿Les dije 8? Sí. Perdón, me equivoqué. 13, 24. También me equivoqué. Mateo 13, 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña contra el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En las iglesias nos vamos a encontrar, no hay iglesia perfecta. Y dice mi pastor, si se encuentra una, por favor no entre, la va a echar a perder. Las iglesias no son perfectas. Las iglesias son lugares donde hay gente que quiere ser renovada y restaurada de parte de Dios. Hay gente que todavía no tiene la fe suficiente para soportar la prueba y la tentación y cae. Pero aquí Jesús le dice, no voy a arrancar la cizaña, porque si arranco la cizaña también puedo arrancar el trigo. A su tiempo, dice, yo segaré. A su tiempo se mostrará lo que es cada uno, si es cizaña o si es trigo. Aunque no es la palabra de Dios, pero este pensamiento lo pusimos hace, creo que 2 semanas, en el grupo de la iglesia, y viene perfectamente a esto. Se llama engañando al pastor. Hubo un cerdo que se disfrazó de oveja y pasó a estar en el redil con las ovejas. Él enseñaba malos modales a las verdaderas ovejas dentro del redil, y algunos estaban empezando a actuar como él. Su vocabulario soez era notorio, su falta de atención y no obedecimiento, pero cuando el pastor llamaba a sus ovejas o escuchaban su voz, ellas lo seguían. Pero el cerdo disfrazado le costaba entender lo que el pastor quería decir. El pastor sabía que esa oveja realmente no era una oveja, pero quiso experimentar hacerle creer que estaba siendo engañado. Sabía que si solo les decía a las ovejas que ese no era una oveja, ellas no lo iban a creer. Por eso debía tener la sabiduría para enseñarles de manera más categórica lo que él sí sabía. En cierta ocasión el pastor las llevó intencionalmente al río, pero para llegar a ese lugar había que pasar un gran fango, que hasta gusanos afloraban. Por lo que el pastor iba adelante y puso una tabla plana muy larga, y cada oveja entraba a la tabla. Cuando se enlodaban las patitas, algunas de ellas se sacudían hasta preocupadas de ello, y cuando le tocó pasar al cerdo vestido de oveja, se emocionó tanto que ni siquiera subió a la tabla, sino que se tiró al fango y no quiso salir de ahí. Se revolcaba en aquellas sucias y enlodadas fétidas aguas lodosas. Las demás ovejas estaban tristes y querían hacer algo por él.
y ellas esperaban que el pastor los sacara de allí, así como cuando una de ellas era traída o rescatada por el pastor cuando una de ellas se extraviaba. Pero el pastor pudo confirmar su sospecha y acarició a sus ovejas al otro lado del río y les dijo: no teman, pequeñas. Yo voy siempre adelante de ustedes y ustedes me siguen porque oyen mi voz y obedecen y pasan por donde yo voy. Algunas ovejas que habían sido mal orientadas por el cerdo vestido de oveja le gritaban: ven, ven, no te quedes allí. Pero el pastor les dijo: no hay forma que él quiera venir. Déjenlo en su lugar al que pertenece. Una oveja que se había vuelto malcriada le dijo al pastor: pero pastor, no sea usted así, trate de hacer algo al menos. Y el pastor le vio a los ojos a dicha oveja y le dijo: este cerdo que pensaba que me engañaba por su vestimenta, dijo el pastor, pero yo le conocí desde el principio. Pero yo quería que quedara constancia a él mismo y a todos ustedes que supieran que era un cerdo sin valor, y ustedes no quedarán tristes y no me juzgarán mal. Ustedes ven la piel de afuera y yo veo sus corazones y actitudes. Por eso tú me pides que le ayude. Sin embargo, toda la ayuda la recibió en el redil, y él no tiene el más mínimo deseo de querer ser transformado. Pues de haberlo querido y que fuese honesto y se arrepintiera de ser un cerdo, entonces yo hubiese intervenido. Por eso les puse esta dificultad y ejemplo. Todos deben ser sometidos a pruebas. Recuerden que los cerdos le huyen aún al agua limpia, y uno de los requisitos para ser transformado es el agua limpia. Y que debe mostrar ese interés personal en su cambio permanente, de tener una vida en libertinaje sin quien lo guíe. Debe de querer estar viviendo feliz dentro del redil con alguien que lo cuide y dirija de comer zapatos viejos y conchas y maíz. Vendría a pastar pastos verdes donde siempre lo lleva el pastor. Todas las ovejas entendieron a la perfección el mensaje del cerdo que se vistió de oveja. Es en las dificultades donde es probado el corazón de un verdadero cristiano, y lucha por pasar el fango sobre la tabla o salida que el pastor le pone, y seguir las instrucciones del pastor para no quedarse en el fango, pues el fango ya no es buscado por las ovejas verdaderas. Es el lugar del cual ellas saben que deben huir y se limpian con rapidez. Se confiesa a Dios. Al enlodarse una pata mientras está pasando por dicha dificultad, pero nunca se queda disfrutando del fango. Quien lo hace siempre fue cerdo, no convertido. La palabra dice, Mateo 7:15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Los hermanos, en las iglesias hay ovejas y hay cerdos. Hay trigo y hay cizaña. ¿Pero por qué los conoceremos? Por sus frutos. Algunos desean ser transformados y pasar de cerdos a ovejas, pero algunos no. Algunos simplemente les gusta estar ahí, y aunque han escuchado la palabra de Dios, y aunque han percibido y recibido la bendición de Dios, han conocido y probado la bondad de Dios, han decidido seguir iguales. Entonces, pero dice Santiago, guardemos nuestras lenguas. Aquí las ovejas le decían al pastor, pastor, haz algo, pastor. Simplemente la naturaleza de cada quien es revelada. Cada uno de nosotros, preocúpese por presentarse digno delante de Dios. Preocupémonos por nuestra propia salvación. Y si hay alguien que necesita ayuda, apoyémosle. Pero también si decide no cambiar, si decide no volver a Dios, no somos más que el Espíritu Santo para convencernos. Mi pastor, algo que me enseñó y me quedó muy grabado: tú dedícate a pescar. Las escamas se las quita Dios. Nosotros somos pescadores de hombres. Traemos las almas, hablamos la palabra y les llevamos la verdad. Dios es el que se encarga de hacer en cada uno de nosotros
la obra de perfeccionamiento. El que inició la buena obra, la perfeccionará. No dice que el pastor tenga que hacer la obra la hace el Espíritu Santo. El pastor cuida el redil, el pastor alimenta a las ovejas, las guarda y las cuida. Pero la obra de transformación solo puede ser hecha por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Los hermanos, guardémonos cada uno de nosotros de agradar a Dios. Y si vemos a alguien descarriado que necesita ser transformado, invitémoslo, animémoslo, convenzámoslo con la palabra. Pero si decide no hacerlo, dejemos que Dios obre y trabaje con él. Porque nosotros no somos más que Dios para convencer a la gente. Así es. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios quien hará eso. Tú habla la palabra, tú habla la palabra, tú habla la palabra y Dios hará lo que tiene que hacer. Porque mi palabra no volverá vacía, sino que yo la prosperaré y hará aquello para la cual yo la he enviado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios y vamos a celebrar hoy la Santa Cena. Pero primero daremos gracias a Dios por su palabra. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, que nos has permitido estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Hemos adorado y exaltado tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre, Dios, y delante del cual todos nosotros, Señor, nos rendimos. Y reconocemos que tú eres Rey, que tú eres Señor, Dios, y que tu palabra es verdad. Señor, reconocemos que cada palabra que hemos estudiado, que hemos leído, Señor, todo aquello que hemos estudiado acerca de la misma es verdad, Señor, y es útil, Dios, para enseñar, para adorar, para exhortar, Señor. Dios, para que nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus sean perfeccionados, Señor. Dios, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y que nos acordemos de ella, Señor, cuando necesitamos, Señor, compartirla. Dios, obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Seas tú obrando, Señor, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada niño, Dios. Seas tú, Señor, transformando los corazones, Señor, renovando, Dios, los espíritus y poniendo en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Señor, que no seamos como las olas del mar fluctuantes que van y vienen, Señor, sino que seamos firmes, Dios. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, Señor. Y que Dios no seamos llevados por ningún viento de doctrina, sino solamente, Señor, guiados por tu palabra, Dios. Porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra es viva. Porque tu palabra es eficaz, Señor. Y nada más que tu palabra es necesario, Señor, para poder ser libres de toda trampa del enemigo, Señor. Dios, danos sabiduría para detectar, Señor, cuando nosotros estamos siendo, Señor, engañados, cuando estamos puestos, Señor, ahí en una trampa a punto de caer, Señor, y podamos ser librados, Dios. Así, Señor, como tú obraste, Señor, en aquel profeta, cual revelaste los planes que había, Señor, en contra de tu pueblo Israel, asimismo, Señor, seas revelando a nuestras vidas, Dios, en sueños, en visiones, Señor, como tú quieras mostrarnos, Dios, las intenciones que tiene el enemigo para hacernos caer y guardarnos, Señor, entonces sin mancha delante de ti, Señor, sin caída delante de ti, irreprensibles delante de ti, Señor, y para poder continuar entrando delante de tu presencia, delante del trono de la gracia. Padre, Señor, yo bendigo aquí a tu pueblo, Señor, bendigo a tu iglesia, Padre, a cada hombre y a cada mujer, Señor, y seas tú, Señor, bendito por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. A ti sean la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.